Ayudar, David, a repartirlas junto con unos lapicitos que puse allí. Bueno, pues sean bienvenidos de nuevo, hermanos, a la casa del Señor y pues nos da gusto de nuevo poder retomar esta serie de estudios que llevábamos, que se titula El matrimonio sagrado. Estamos en esa parte. Dame la siguiente, Cheli, dale otro clic ahí. No sé si recuerden, ¿verdad? Que estuvimos viendo pues 5 temas, ¿no? 5 temas vimos acerca de esta serie que se llama El matrimonio sagrado. ¿Qué tal si Dios diseñó el matrimonio más para hacernos santos que para hacernos felices? Iniciamos el año con esta serie, la interrumpimos porque estuvimos viendo unos videos, ¿verdad? De respeto y amor que estaban muy buenos, pero hemos decidido parar un poco esos videos y retomar esta serie. No sé cuántos se puedan acordar de los temas que hemos visto, pero voy a decirte que fueron 5 temas los que vimos. El primer tema fue un llamado a la santidad más que a la felicidad. Ese fue el primer tema que estuvimos viendo. Y el segundo tema que vimos fue encontrando a Dios en el matrimonio. El tercer tema fue cómo el matrimonio nos enseña a amar. Ese es el tercero. El cuarto tema, cómo el matrimonio nos enseña a respetarnos. Y el quinto fue el buen matrimonio fomenta buena oración. Esos fueron los 5 temas. Vimos creo que 3 videos, algo así, ¿no? Entonces esta sería como la novena enseñanza o la novena reunión mensual de este año. Y hoy en esta noche vamos a ver el tema siguiente. Dame la siguiente, Chelly, por favor. Es la lección 6 de esta serie. El título es La limpieza del matrimonio. Ese es el título y 2 puntos, y hay como un subtema que dice cómo el matrimonio pone al descubierto mi pecado. El tema número 6. Y pues quiero empezar con una pregunta. Quiero que esta reunión se empiece a hacer como interactiva, ¿no? Que podamos participar todos. Entonces, para abrir el tema, la limpieza del matrimonio, cómo el matrimonio nos pone al descubierto nuestro pecado, quiero iniciar con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: cuando se presentan las pruebas y desafíos en nuestro matrimonio, ¿cómo los recibimos? Esa es una pregunta inmediatamente capciosa, ¿no? Cuando se presentan las pruebas y los desafíos en nuestro matrimonio, ¿cómo los recibimos? Y aquí voy a dejar un espacio para que, si ustedes quieran participar, ¿verdad? Y decir, bueno, en mi experiencia, cuando ha habido pruebas que se presentan, luchas en el matrimonio, pues la actitud con la que las he enfrentado es esta, ¿no? No sé si alguien quiera decir algo. ¿Cómo recibimos las pruebas cuando se presentan? ¿Quién dijo yo? O les pregunto por su nombre. Les voy a preguntar por su nombre. Iván, cuando se presentan las pruebas en el matrimonio, los desafíos, ¿cómo los recibes? ¿Cómo los enfrentas? No sé, normalmente son de golpe, entonces creo que tienden a sorprender y a sacudirnos un poco, lo que trae normalmente tensión en el matrimonio, sobre todo si no hemos logrado hablar o algo así. Ajá. Entonces, y eso causa problemas, Sí, cuando nos toman por sorpresa, pues sentimos como resorteamos, ¿no? Ese desafío, ese problema que de repente se presenta. Hermano David, ¿cómo recibes
las pruebas o los desafíos que se presentan en tu matrimonio? No sé, no entiendo bien la pregunta, creo. No sé cómo los percibo. Ajá, ¿cómo los enfrentas? ¿Cómo los vives? ¿Cómo lidias con ellos? Pues no muy bien, seguramente muchas veces. Pues, según la sabiduría que uno tiene, que a veces es buena y a veces no. Ok. También se vale opinar las damas, las mujeres. Hermana Norma, compártanos algo. Normalmente cuando tenemos un desacuerdo o algo así, ahorita ya hemos trabajado un poco en varias áreas, pero pues obvio que lo primero es nos enojamos, ¿no? Porque a veces tenemos diferentes opiniones respecto a un tema y muchas veces expresamos cosas que el otro interpreta diferente. Y pues lo que hemos hecho es, ya después de que pasó el enojo inicial o lo que sea, esa emoción negativa, entonces tratamos, siempre uno de los dos ya no aguanta y tiene que ir a hablar con el otro. Y pues hemos dado mucha gracia porque no es como antes nos dejábamos de hablar 2 o 3 días y ya después que hablábamos del tema y ya seguíamos con nuestra vida. Pero ahora ya Dios nos ha ayudado a pues, poder hablar lo más pronto posible, tratar de resolver el problema. Ok, entonces, pues cada pareja tiene sus maneras de responder cuando se presentan las pruebas, las luchas, los desafíos. Cada uno de nosotros tiene una manera de enfrentarlos, ¿no? Y estoy seguro que, pues aquí tenemos matrimonios representados desde 5, 10, 15 años hasta más, ¿no? Y estoy seguro que con el tiempo que hemos convivido, pues yo estoy seguro que los problemas no los enfrentamos como al inicio, ¿no? Entonces, pero lo que sí es realidad es que cuando se presentan los desafíos y los problemas o las pruebas en el matrimonio, pues no le damos la bienvenida, ¿no? Como que no estamos diciéndole, pues bienvenido sea el problema, ¿no? Bienvenido sea la dificultad, bienvenido sea el desafío. Como que no estamos sabedores de que lo que está ocurriendo tiene un propósito, ¿no? Entonces, como que no le damos la bienvenida y sobre todo no vemos ese problema o esa dificultad como una oportunidad para crecer espiritualmente. Quizás ese nubarrón, cuando se presenta la situación, no vemos como una oportunidad para crecer espiritualmente y cuando se presenta quizás decimos, oh, no puede ser, ahí vamos de nuevo otra vez y sálvese quien pueda, ¿no? A lo mejor respondemos así todavía en situaciones difíciles, ¿no? Pero la Biblia dice que sin duda cuando se presentan esos desafíos o esas pruebas, tienen la capacidad de sacar o lo mejor de nosotros o tienen la capacidad de sacar lo peor de nosotros. Porque cuando se presentan esas circunstancias, de alguna manera van a evidenciar lo amoroso, lo paciente, lo piadoso que soy. Eso va a evidenciar, ¿no? Cómo estoy espiritualmente, si he madurado
o qué grado de madurez tenga, ¿no? O quizás también va a sacar lo peor de mí y va como a hacer erupción ese volcán de emociones pecaminosas, de emociones dañinas, y va a correr como cuando hace erupción ese volcán, ¿no? Y como una lava de enojo, de irritabilidad, de ira, de pleitos, de envidia, y mejor le paramos, ¿no? Pero como alguien dijo muy sabiamente, y aquí vamos a poner esa frase. Alguien dijo sabiamente, cuando los matrimonios se enfrentan situaciones o experiencias de pruebas y dificultades, dice que el matrimonio es la operación por medio de la cual la vanidad de la mujer y el egoísmo del varón son extraídos sin anestesia. Es interesante esa frase, ¿no? El matrimonio es la operación por medio de la cual la vanidad de la mujer y el egoísmo del varón son extraídos sin anestesia, ¿no? Como que más cuando llegan de sopetón, ¿no? Y nos agarran ahí durmiendo nuestros laureles. Y quiero empezar con el primer punto de esta lección, la limpieza del matrimonio. Y vamos a empezar con el primer punto acerca de la santificación del matrimonio. Y una vez que ya hemos entrado en este tema de las pruebas, pues aquí hay otra frase más que están en sus hojas, si ustedes quieren llenarlas y después leerlas juntas. Entonces, según lo que hemos visto hasta ahorita, ver las pruebas y desafíos como una oportunidad de crecer y madurar es algo que solo Dios puede desarrollar y producir en nosotros. Interesante, ¿no? Ver las pruebas y desafíos como una oportunidad de crecer y madurar es algo que solo Dios puede desarrollar y producir en nosotros por medio del poder de su Espíritu y del consejo de su palabra. Porque Santiago, ¿cuántos recuerdan lo que dice Santiago en el capítulo 1 del versículo 2 al 4? Dice Santiago: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Santiago dice que tengamos por sumo gozo, ¿no? Como que darle la bienvenida a las pruebas, a las dificultades, y decir, aquí hay una buena oportunidad para crecer y madurar espiritualmente. Pero eso no sucede con nosotros, ¿verdad? No sucede. Quizás en ocasiones cuando estamos conectados con Dios y vemos que surge algo, una prueba y una dificultad, hay un gozo que es atípico, ¿no? Que no es normal en las parejas, pero que es solamente producido por Dios, porque Dios dice, ¿sabes qué? Gózate cuando se presenten diversas pruebas en tu matrimonio, ¿no? ¿Por qué la Biblia dirá que nos gocemos o que tengamos este gozo atípico de que solamente es un gozo que no es de este mundo, un gozo que no es de este mundo, que proviene de Dios, ¿no? Porque tenemos que tener, yo creo, la convicción de que todas esas dificultades, de que todas estas dificultades, circunstancias difíciles, son diseñadas por Dios. Que Dios las ha diseñado, que Dios las ha orquestado con el propósito de que nosotros crezcamos, que nosotros maduremos. Porque eso es lo que dice Santiago, ¿no? Santiago dice, gózate cuando te encuentres en diversas pruebas, porque la prueba va a producir fe. Y la fe va a producir paciencia. Y la paciencia va a producir un resultado, dice, para que seas maduro, perfecto, dice, completo.
Entonces, las pruebas están diseñadas y orquestadas por Dios con ese propósito de que nosotros desarrollemos madurez, que crezcamos, ¿verdad? Ese es el propósito de las pruebas, ¿no? Y no nos podemos quedar en nuestros laureles, ¿no? No podemos echarnos a dormir porque, no, Dios quiere que sigamos avanzando en nuestra relación, ¿verdad? Dios quiere que sigamos madurando, creciendo mutuamente, enfrentando los desafíos, los problemas, ¿verdad? Y ahí está la lucha, está la lucha latente, pero también por el otro lado de la moneda está que Dios está trabajando, produciendo fe, fortaleciendo la fe, poniendo en nosotros paciencia, perfeccionando su obra en nosotros. Por ejemplo, es como un fisiculturista, ¿no? Como alguien que va a un gimnasio y que quiere desarrollar músculos, ¿no? Como un fisiculturista que empieza a trabajar y empieza a desarrollar musculatura corporal. Si eso quiere él, pues no se le va a pasar levantando pesas y mancuernas de 10 kilos, ¿no? Va a tener que ir añadiéndole peso, va a tener que ir poniéndole un poquito más de peso, de manera de que pueda desarrollar musculatura firme, ¿verdad? Que se haga más fuerte cada vez. Entonces, de manera similar, eso es lo que hace las pruebas, las diversas luchas, las dificultades, los desafíos que enfrentamos en nuestro matrimonio. El propósito de Dios es que la relación se haga más sólida, que la relación se haga más firme en Cristo. Porque vivimos en un mundo, hermanos, vivimos en un mundo que es un generador de aflicción. Juan lo dice, ¿verdad? Vivimos en un mundo que genera aflicción constantemente y esa aflicción va a golpear la puerta de nuestras casas, va a golpear nuestra relación. Y yo quiero que vayamos a leer un pasaje en Colosenses 1, 24 y 25. Vivimos entonces en un mundo que genera aflicción todos los días. Es una máquina que está generando aflicción, todos los días. Y sales de una situación, ¿verdad? Sales de una dificultad, de una circunstancia adversa, logras superar y salir de ahí, cuando a la vuelta de la esquina ya te está esperando la otra. Ya te está esperando la otra, ¿no? O sea, ya nomás sales de ahí y te está esperando la siguiente. Fíjate lo que dice Colosenses 1, 24 y 25. Dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Pablo, ¿verdad? Todos conocemos el testimonio de Pablo, ¿no? Todos conocemos que el apóstol Pablo pues enfrentó infinidad de circunstancias. Él enfrentó un sinfín de luchas, ¿no? De situaciones difíciles como ministro de Dios. Muchos acontecimientos difíciles enfrentó el apóstol Pablo en el proceso de llevar a personas en el conocimiento de Cristo, predicando el evangelio. Él enfrentó muchas dificultades en ese proceso, ¿no? De presentar a Cristo a las personas, y después de que las ganaba, seguía enfrentando situaciones adversas para llevarlas a la madurez. Él dice que tenía una carga enorme por las iglesias. Entonces, enfrentaba situaciones difíciles para presentar el evangelio, predicar el evangelio, y también enfrentaba
padecimientos, ¿verdad? Para conducir a toda esta gente que ganaba a la madurez. Sin embargo, él dice que yo me gozo de ser partícipe de todos estos sufrimientos. Y ahí me brinca una pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué será que Pablo tenía gozo? Como dice Santiago, ¿no? ¿Por qué Pablo enfrentaba, ¿verdad?, esos padecimientos con un gozo de Dios? Bueno, había una causa. Dice, ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. La causa del gozo de Pablo entonces era que estaba beneficiando a la iglesia de Cristo. Ese era el motivo de su gozo, la causa de su gozo. Todo lo que hacía, todo lo que enfrentaba, todo lo que venía y lograba superar en compartir el evangelio, ganar a otros, llevarlos en la madurez espiritual, era con la causa de favorecer a la iglesia de Cristo. Entonces, eso revela que Pablo tenía un amor sacrificial por la iglesia, ¿verdad? Pasaba diferentes circunstancias difíciles y eso apunta a un amor sacrificial. Y nosotros podemos tomar el ejemplo de Pablo, de saber que sí, vienen todavía más aflicciones, vienen aún más pruebas, vienen aún más luchas. Y podemos seguir el ejemplo de Pablo. Dame la siguiente, amor. Podemos seguir el ejemplo de Pablo, de que el amor de Pablo hacia la iglesia tenía una forma de cruz. El amor de Pablo hacia la iglesia tenía forma de cruz, era sacrificial. Entonces, podemos tomar ese ejemplo nosotros y aplicarla a nuestro matrimonio. Podemos decir que el amor hacia nuestro cónyuge tiene forma de cruz. Es sacrificial. Es enfrentar diversas pruebas. Es enfrentar circunstancias adversas, difíciles, retos, desafíos. Y eso me va a ayudar a mí. Eso me va a ayudar a mí, que cuando enfrenta las pruebas con esta perspectiva de que el amor hacia mi cónyuge tiene forma de cruz y es sacrificial, eso me va a ayudar a mí, que cuando vengan las pruebas tenga la perspectiva de que voy a poner mi parte para enriquecer, voy a poner mi parte para que mi relación se consolide y se haga más firme, más fuerte, más sólida, ¿verdad? Porque es un amor sacrificial. Y mientras eso sucede, pues todos estamos en un proceso, ¿verdad? Como acabamos de decir ahorita, ¿cómo recibimos las pruebas? Pues no, cada quien las recibe conforme al proceso en el que está, ¿no? Entonces, dame la siguiente. Voy a tomar estamos en un proceso. Estamos en un proceso de santificación. Y voy a tomar solamente 2 puntitos para hablar acerca de esto. Y los libros que he estado consultando, que es uno de Joe Piper, otro de no recuerdo el nombre, uno de Tim Keller, ya se me olvidó el nombre del matrimonio sagrado, pero son tres libros de texto que he estado consultando para formular este estudio. Entonces, uno de esos libros dice que recientemente las consultas han revelado que la mayoría de las parejas están de acuerdo que el matrimonio se vuelve difícil de sobrellevar, sobre todo en los primeros años. Es algo en que las parejas están de acuerdo. Consultas han revelado que la mayoría de las parejas están de acuerdo que el matrimonio se vuelve difícil de sobrellevar, sobre todo en los primeros años.
Pregunta, hoy vengo bien preguntón. ¿Por qué creen que las parejas piensen así? Ahora le voy a preguntar a quien no ha participado, como Omar. Consultas han revelado que la mayoría de las parejas están de acuerdo que el matrimonio se vuelve difícil de sobrellevar, sobre todo en los primeros años. ¿Por qué creen que las parejas piensen así? Es difícil sobrellevar en los primeros años. ¿Concuerdan casi todas las parejas en eso? Supongo que porque vamos entrando bien enamorados. Traemos ahí, entramos bien drogados. El matrimonio va bien, después la cruda realidad, ¿no? De que ella es pecadora y yo soy pecador y empiezan los pleitos, ¿no? Y Dios en su gracia pues nos ayuda a crecer en ese amor sacrificial. Entramos con esa danza del va y ven, ¿no? Como un vals romántico, ¿no? Como el barco del amor, eso ¿no? Que todo es de rosa, ¿no? Shelly, ¿por qué crees que las parejas piensan que en los primeros años la relación matrimonial se vuelve difícil de sobrellevar? Bueno, lo que dijo el hermano Omar, y luego porque pues son de alguna manera son dos desconocidos, ¿no? Completamente desconocidos. Estaba leyendo que cuando dices que ya conoces a tu pareja, en realidad no la conoces, ¿no? Entonces, eso y es un ajuste, es un tiempo de ajuste, ¿no? Ajá, es un tiempo de conocerse. Erika, ¿tú qué piensas, Erika? ¿Por qué crees que las parejas piensan así o creen así? En sus primeros años el matrimonio se vuelve algo difícil de sobrellevar. Yo sí pienso como ese Omar, pues sí, entramos al matrimonio, ya nos casamos y el primeras pruebas o peleas es como te abres los ojos, ¿no? Como un shock, pero no es como el noviazgo. Se acaba como el encanto, ¿no? Sí. Se acaba el encanto del cupido. Entonces, eso es lo que piensan las parejas. Pero dicen que piensan así porque en los primeros años pensamos que estamos en un proceso de aprender acerca del carácter de nuestra pareja. Estamos en los primeros años, pensamos que estamos en un proceso de aprender acerca de nuestra pareja. Pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Como eso de la mota y la vida. Ándale, por ahí va el asunto. Pensamos que estamos en un proceso de aprender acerca del carácter de nuestra pareja, pero eso es todo lo contrario. Realmente estoy aprendiendo a conocerme a mí mismo. Estoy aprendiendo a conocerme a mí mismo, enfrentando mis defectos de carácter, enfrentando mis hábitos pecaminosos. Y de repente digo yo, cuando en esos tiempos de los primeros años digo, ups, ¿qué onda? ¿Qué pasa conmigo? ¿No? Cuando se presentan esas cosas, ¿no? Que nos mueven el tapete. Y uno dice, no, pues yo pensaba que era el bonachón, ¿no? El que es buena onda y que siempre está de buen humor y perdonador, con mucha paciencia con los amigos. Pero después de casarme, entonces realmente empiezo a conocer al verdadero Eduardo. Ahí es donde me empiezo a conocer a mí, no a mi esposa, sino a mí mismo. Empieza a detonar, ¿verdad? Empiezan a detonar
mis propios defectos de carácter y mis propios hábitos pecaminosos y digo, ¿qué está pasando conmigo, no? ¿Qué está pasando conmigo? Despierta ese Eduardo que yo no conocía, el irritable, el impaciente, el enojón, y empiezo a ver que soy una persona mezquino en perdonar y que guardo amargura, rencor y me empiezo a conocer a mí mismo. Y a lo mejor tú te puedes preguntar, hermano, ¿y cómo le hizo para empezar a conocerse así, no? Y el libro dice que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un regalo de bodas. ¿Sabes cuál es? ¿No te suena por ahí? ¿Cuál es el regalo de bodas? Bueno, dice, uno de los mejores regalos de bodas que Dios te obsequió es un espejo de tamaño completo que se llama cónyuge. Porque ahí es donde nos vemos nosotros reflejados tal y como nosotros somos. No es el cónyuge, soy yo reflejándome en mis actitudes. No es el cónyuge, no estoy conociendo a mi cónyuge, estoy conociéndome a mí mismo, ¿no? Y Dios me dio ese espejo para conocerme a mí mismo tal y como yo soy. Entonces, ¿cuál debe de ser mi actitud en ese proceso de enfrentar a mis defectos de carácter? ¿Cuál debería ser mi actitud? Pensemos en esto, hermano, vamos a aterrizarlo poquito. Pensemos en esto, ¿cuál debe ser mi actitud en el proceso de enfrentar mis defectos de carácter? Ok, vivimos uno al otro en una convivencia 24/7, ¿verdad? Uno al otro vivimos en una convivencia 24/7 en el que no hay descanso. No hay descanso, solamente por la noche, ¿no? Cuando dormimos y si es que podemos dormir. No hay descanso. Nos sentamos a la mesa a comer 2 o 3 veces y nos va bien, ¿verdad? 2 o 3 veces sentados a la mesa. Estamos criando niños, estamos manejando finanzas, estamos haciendo tareas domésticas, laborales, ministeriales. Estamos como enseñándonos a comunicarnos y en veces fallamos en el proceso, ¿verdad? Entonces, todo eso que vivimos 24/7, todo eso, sin descanso 24/7, algunos momentos surgirá una situación difícil para enfrentar. Porque como ya lo dijeron aquí alguien de ustedes, estamos conviviendo con una persona pecadora, imperfecta, y en esta convivencia de 24/7, ¿verdad? Habrá momentos en que alguna situación nos confronte a ambos con nuestras actitudes pecaminosas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Es una convivencia que no hay descanso, hermano. Estamos haciendo un montón de cosas como matrimonios, creando hijos, ¿verdad? Manejando finanzas, con responsabilidades laborales, con responsabilidades ministeriales, domésticas. Y en el ínter tratamos de comunicarnos, fallamos en comunicarnos. Y en algún momento soy confrontado con mis actitudes pecaminosas o con mis defectos de carácter. ¿Y qué hacemos en ese momento, hermanos? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Le damos la bienvenida a la prueba de la situación? No. Nuestra reacción natural es atrincherarme en mis defectos de carácter. Si un defecto de carácter es que yo no me sé comunicar, no hablo. Y ahí está mi pareja queriendo resolver el asunto, hablar, y yo no hablo. Tengo un defecto de carácter.
que a fin de cuentas es pecado, ¿no? Me atrinchero ahí, o me encierro, quiero soledad, X, yo no sé, pero nuestra inclinación es esa, atrincherarme en mis defectos de carácter, o esconderme en el fariseo que llevo dentro de mí, ¿no? El de querer justificar todo, el querer no sé, ganar la discusión o X. Me refugio en el fariseo que hay dentro de mí, o quizá me refugio en el Sanedrín completo que hay dentro de mí, ¿no? En el que tengo la razón y quiero ganar que tengo la razón. Porque siendo honestos, hermanos, siendo honestos, ¿cuántas veces nosotros, verdad, después de experimentar algo así, una circunstancia adversa, difícil, cuántas veces nosotros tomamos el tiempo para decirle a nuestra pareja y decirle, amor, quiero hablar contigo, ven tantito? Ya la sientas a la mesa y pues de repente tú le preguntas algo y le dices a tu esposa, ¿dónde ves en mi vida que me hace falta santidad? ¿Dónde ves falta de santidad en mi vida? ¿En qué áreas ves falta de santidad? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Quizás a lo mejor sí lo hemos hecho, ¿no? Pero mi respuesta natural a las circunstancias difíciles es atrincherarme. En ocasiones cuando Dios me ha movido, ¿verdad? Sí, nos hemos sentado y le he dicho a mi esposa, a ver, ahora sí te doy permiso de que me tires con la primera piedra, ¿verdad? Y aceptar errores. Gálatas 2:20, David lo puso hoy en el grupo. ¿Y cuántos saben Gálatas 2:20 de memoria? ¿Se lo sabe de memoria, amor? Bueno, ni yo tampoco. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo el que vive. No, perdón, dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es ahí donde el Evangelio tiene que manifestarse en nosotros, ¿no? Es ahí donde nosotros tenemos que darle apertura al Evangelio y sentarnos y decirle en qué áreas de mi vida ves una falta de santidad. Estoy muriendo yo, está viviendo Cristo. Estoy menguando yo, está creciendo Cristo. Y en ese videíto que puso David en el grupo, decía que ese es uno de los versículos más mal interpretados, ¿no? Y sí tiene razón, porque ¿cuántas veces has escuchado tú a una persona tomando Gálatas 2:20, a un hermano en la iglesia o X, que te diga, debemos aprender todos los días a morir, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo? Sí te han dicho eso, ¿no? Sí nos han dicho eso, ¿no? Pero este versículo no está diciendo eso, ¿no? Hay otros versículos que dicen eso, ¿no? Que debemos morir, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Pero este versículo no dice eso. Entonces, cuando alguien te dice, debemos aprender a morir todos los días, está equivocada esa frase. Más bien debemos saber que ya estamos muertos, crucificados en Cristo. Debemos entender que ya el antiguo yo ya ha sido crucificado allí en la cruz, ¿no? Allá cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, ¿cuántos ladrones había allí? 2, ¿verdad? Pero más bien había 3. Estabas tú también allí, crucificado juntamente con esos 2 ladrones. Ahí estabas tú, un tercer cruz crucificando a mi antiguo yo. Ya,
No es aprender a morir cada día, sino a entender y saber que ya no vivo yo, que ya yo estoy muerto. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? Para crecer en santidad. El segundo punto, el matrimonio como una puerta a la santificación. Entonces, estamos en un proceso de corregir, entonces, expectativas falsas de que el matrimonio fue hecho para sentirnos autorrealizados o sentirnos satisfechos emocionalmente o románticamente. Más bien, estoy en esta relación para ser santo. Estoy en esta relación para ser más parecido a Cristo y aprender y vivir eso, hermanos. Todos los días es una gran tarea. Es una gran tarea vivirlo todos los días. Por aquí hay otra frase que tiene sus hojitas. Dice, el matrimonio es una puerta a la santificación que sacará a luz tus actitudes pecaminosas y defectos de carácter y te dará la oportunidad de tratar con ellas con la ayuda de Dios. Ahí les va otra pregunta. Ahí les va otra pregunta para pasar al último punto. ¿Cuáles serían una de las razones por las cuales experimentamos nosotros en ocasiones insatisfacción matrimonial? ¿Cuáles serían una de las razones en las cuales en ocasiones nosotros experimentamos insatisfacción matrimonial? ¿A quién no le he preguntado? A Iván. Ah, no, si ya te pregunté. Fue el primero. A Heidi no le he preguntado. ¿Entiende la pregunta, hermana Heidi? Sí, pero es porque estamos buscando nuestras satisfacciones en nuestros esposos en lugar de Dios. Ese pasa mucho veces conmigo. Y mi mamá siempre dijo cuando te sientes algo mal con él, normalmente es porque tú estás encontrando su satisfacción o su valor o algo en él en lugar de Dios. Ajá. Excelente respuesta. Hermano Omar. Lo que dijo Heidi. Sí, esta es creo que la respuesta ideal, ¿no? La respuesta correcta. Pero según el libro que he estado leyendo y otros, ¿verdad? Que están de acuerdo con lo siguiente. Es posible que detrás de cada caso de insatisfacción matrimonial hay un pecado impenitente. Hay un pecado del cual nosotros no nos hemos arrepentido y no hemos confesado a Dios. Es posible, digo ahí, no necesariamente tiene que ser así. Pero la realidad es que, como Omar dijo al inicio, ¿no? Cuando nosotros nos casamos, nosotros pensamos que nos estamos casando con la mujer perfecta, ¿no? O nos estamos casando las mujeres piensan que están casándose con el hombre de sus sueños, ¿no? Pero pues eso solamente ocurre en las películas románticas de Hollywood, ¿no? Donde se terminan las películas y fueron muy felices para siempre. Y el texto, Tim Keller, fíjate lo que dice Tim Keller, y tiene algo de verdad. Dice que todos entramos en una relación matrimonial con un bagaje emocional que venimos arrastrando. ¿Creen eso, hermanos? ¿Creen que todos nosotros entramos en el matrimonio con un bagaje emocional que venimos arrastrando? Una mochila donde cargamos nuestras vivencias pasadas. ¿Es cierto? Sí, ¿verdad? Tiene algo de verdad esta frase de Tim Keller. Porque la realidad es que lamentablemente son pocas las parejas que llegan al matrimonio
sin las cargas de un pasado desdichado, sin las cargas de un pasado pues desafortunado en todas sus formas, ¿no? Experiencias de maltrato, abuso físico, abuso emocional, relaciones amorosas previas, fracasos. Entonces, todas estas experiencias, querrámoslo o no, formaron en nosotros complejos, formaron en nosotros hábitos pecaminosos, defectos de carácter, que son bien difíciles de erradicar. Hay un pasaje ahí que dice, creo que, no recuerdo qué profeta lo dice que si el tigre podía mudar sus manchas, ¿no? Si podrán cambiar ustedes que están habituados al mal, dice ese versículo, no recuerdo qué profeta lo dice, ¿no? Pero hay cierta razón en eso, ¿no? Todos estos complejos, defectos de carácter, hábitos pecaminosos son difíciles de erradicar porque los fuimos formando, ¿no? Los fuimos formando, y cuando inevitablemente surgen los conflictos en nuestra relación matrimonial, ¿verdad? Estas cosas quieren como sabotearnos, ¿no? Esas cosas quieren como distorsionar nuestra vida espiritual y volver a atraparnos como esa araña que teje, ¿no?, a la víctima. Nos quieren envolver otra vez esas cosas, ¿no? Porque siendo realistas, la historia se repite, ¿verdad? Una y otra vez. Las parejas empiezan en una danza del noviazgo, que es una danza romántica, donde ponemos nuestra mejor cara. Pero después del matrimonio muchas parejas se divorcian. ¿Por qué se divorcian? Se divorcian porque están huyendo de sus propios defectos de carácter o están huyendo de un hábito pecaminoso de su pareja y no lo quieren pues afrontar, ¿no? Y cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? Y hicimos ese pacto con Dios y con nuestra pareja, ¿qué sucedió allí, hermanos? Cuando nosotros pusimos a Dios delante de nosotros, hicimos un pacto matrimonial, ¿a qué nos comprometimos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de lo que digo ahí cuando estaba casando? Te prometo amarte, respetarte, ¿verdad? En la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, prometo guardarme exclusivamente para ti, honrarte, servir. Bueno, un montón de cosas dijimos ahí, ¿verdad? No sé si se están acordando ahorita, ¿no? Pero en pocas palabras, ahí cuando estábamos diciendo eso, pues prácticamente le estábamos diciendo a nuestra pareja, ¿verdad? Estoy dispuesto a ser conocido tal y como yo soy. Estoy dispuesto a ser conocido tal y como yo soy, con mis prejuicios, con mis faltas, con mis temores, con mis debilidades. Entonces, todos nosotros debemos de luchar, ¿verdad?, con esta tentación de la insatisfacción matrimonial que se presenta a nosotros y que nos hace como resentirnos con nuestra pareja. Y cuando estas debilidades pecaminosas son expuestas a la luz por un pasado que no hemos llegado a superar en Cristo. Entonces, para terminar, somos llamados a luchar juntos. Somos llamados a luchar juntos, a confesar mutuamente pecados, a tomar juntos la ruta más segura al crecimiento y la madurez, a renunciar las actitudes pecaminosas y
vencer en Cristo. Colosenses 3:8. Vaya, si tiene su Biblia ahí, a Colosenses 3:8. Aquí está ese llamado, dice 3:8. Dice, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, porque han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. 12 dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja con otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas vístanse del amor, de amor que es el vínculo perfecto. Entonces, somos llamados a eso. Somos llamados a despojarnos, ¿verdad? De esas ropas sucias, ¿no? De esa ropa sucia y vestirnos con las nuevas vestiduras de Cristo. Porque, pues esta es una realidad, ¿no? Debemos actuar de acuerdo a lo que somos, ¿no? Y las personas allá afuera, cualesquiera que sea su profesión, sean doctores, sean bomberos, sean, no sé, panaderos, lo que sean, tienen una vestimenta que los identifica, ¿verdad? Lo que hacen. La manera en que ellos visten habla mucho de lo que ellos son. Y la Biblia dice que nosotros debemos de vestirnos de acuerdo a lo que somos nosotros. De dejar esa ropa sucia, antigua, andrajosa y empezarnos a vestirnos, ¿verdad? Acorde a lo que somos. Nuevos hombres en Cristo Jesús. Nuevos hombres. Entonces, yo he conocido a parejas, hermanos. Yo he conocido a parejas que conocen la palabra y algunos de ellos dicen, pues yo sí reconozco mis faltas, ¿no? Reconozco mis faltas, reconozco mis debilidades, reconozco que he fallado y se la pasan así toda la vida reconociendo y nunca se disponen a cambiar, ¿no? Nunca se disponen a cambiar. Entonces, quiero terminar con lo siguiente. A ver la que sigue, Chay. Dice, el cambio no sucede en automático ni por microondas. Es una disciplina espiritual a la que nos tenemos que aferrar para poder responder hablando la verdad en amor cuando mis actitudes pecaminosas o las de mi cónyuge son expuestas a la luz. Y hay un extracto de ese libro que lo apunté tal cual como suena aquí. Dice, el Evangelio es la única fuente de poder transformador para superar defectos de carácter y hábitos pecaminosos. Es el Evangelio la ruta segura al crecimiento y madurez. Es el Evangelio que nos ayuda a entender que el amor hacia mi cónyuge tiene forma de cruz. Es un amor sacrificial. Y lo más glorioso, es el Evangelio que nos hace lucir como un esposo o una esposa más parecidos a Cristo. Entonces, pues, vamos a terminar orando, hermanos. Voy a invitar a que si gustas orar un momento, lo puedes hacer ahí en tu lugar. Señor, te damos gracias
Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tú no te equivocaste, Señor, en diseñar el matrimonio. Tú lo diseñaste con ese propósito de que nosotros fuésemos cristianos, hijos tuyos, en el que quisiésemos en santidad. Tú lo diseñaste con el propósito, Padre, de que nosotros crezcamos, desarrollemos fe, carácter, madurez. Sobre todo lo has diseñado, Señor, para que sea una representación del amor o la relación entre Jesús y su iglesia. Señor, nosotros anhelamos y deseamos, Señor, que nuestros matrimonios continúen creciendo a la cristosemejanza. Ahí están esas áreas, Señor, que solamente tú conoces. Esos defectos de carácter, esos hábitos pecaminosos, estas cosas que quieren sabotear y distorsionar nuestra vida espiritual y nos quieren volver a envolver. Ayúdanos, Señor, a que mutuamente busquemos la santificación, busquemos el sumar, el edificar, el contribuir, Señor, para que nuestra relación sea más firme, más sólida. Y eso viene solamente con el Evangelio. Bendigo, Señor, la vida de David, de Heidi, Omar, Norma, de Erika, de Iván, Adolfo, Cami, los matrimonios que estamos aquí, Señor. Te ruego, Señor, que sigas dirigiendo sus vidas, que sigas tú haciendo la buena obra que iniciaste, Señor. Y sobre todo, Señor, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, ayúdanos a verte a ti, Señor, a ver que esas cosas de alguna manera tú las orquestas, las diseñas con el propósito de crecer. Gracias te doy por sus vidas, por sus familias, por los ministerios, por lo que están haciendo en sus hogares, con sus hijos, con sus esposas. Bendícelos en gran manera, Padre. Gracias te damos, Señor. Añade, Señor, bendición a la palabra que se ha compartido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermano. Tómense un cafecito.